Bueno, regresamos a este programa de Hablemos de Historia en los Evangelios de Fon Lucifer. Recuerde que estamos aquí llegando a ustedes gracias a esta hermosa plataforma de YouTube. Cuando usamos la tecnología para cosas de bien, para cultura, estamos haciendo patria. Estamos aquí también gracias a la Fair Nails and Style en Tuluá. Y estamos también gracias a la Goy y la Kaku Chicken and Delicatessen. Bueno, estamos en el rifirrafe del juicio de Infante. A todas estas, Infante detenido en prisión, ¿no? Peña, Miguel Peña, es un hombre que va a jugar un papel trágico durante los acontecimientos que vienen más adelante. Y pues es uno de los principales autores de la separación. Es uno de los que firma la carta de defunción de Colombia y lamentablemente pues un personaje que no supimos manejar. El mismo Libertador ya lo dijo en una carta que voy a resumir por aquí, pero lamentablemente perdimos a Peña. O sea, el Libertador le escribe a Urdaneta en una de sus últimas cartas, le dice: el no habernos compuesto con Santander nos perdió a todos. Yo creo que él debió haber escrito, con todo respeto también ahí, el no habernos compuesto con Peña nos perdió más. Porque así como Santander era un hombre inteligente, era un hombre culto y era un hombre que movía masa, Miguel Peña también lo era. Pasa que Miguel Peña, como no estuvo así en la palestra de los famosos, de los top 5, y no estuvo así ocupando los repartos de actores principales, no se le conoce mucho. Pero Miguel Peña es uno de estos hombres que tras bastidores, un actor de reparto que increíblemente tenía un peso muy muy importante dentro de la política nacional y que lamentablemente pues se dejó arrastrar por los odios, y esos odios no lo llevaron a nada bueno ni a él ni a ninguno de nosotros. Entonces, declarado nulo el primer consejo de guerra entre Soto, Azuero, otros 2 o 3 personajes más adeptos a Santander, que formaban lo que se conocía como los abogados o los leguleyos de Bogotá. Se inventaron una tramoya jurídica, trajeron a 2 generales que no eran generales operativos, como el general Pey, José Miguel Pey, y un general que era más que todo simbólico, un general decorativo que se trajo el Libertador de Alemania para que entrenara tropas. No sabemos ahí cómo metieron a estos 2 generales, el general Barón von Eber, que automáticamente pues von Eber era un viejito que lo que sabía era de entrenar tropas, y Pey era un chupatín administrativo, siempre asistente de los estados mayores, no era un general que tomaba una tropa y fue a infantería y combatió en el frente, no, era un general más que todo de administración. Y esto pues eran amigos de Santander y automáticamente dijeron pena de muerte. De manera que pues ya había entonces una mayoría, no absoluta, pero sí había una mayoría en el segundo consejo de guerra. Se declara a Infante culpable. Todo esto en tiempo récord. Estamos hablando que todo esto se hizo como en un mes, más o menos, mes y medio. Cuando las sentencias en Bogotá con los leguleyos estos, que fue una de las grandes críticas del Libertador, tardaban hasta 2 años. No, esto fue en un tiempo récord. Santander movió cielo y tierra para que la sentencia saliera expedita. Peña otra vez se niega a firmar. Dice que él no va a firmar eso porque ahora entonces apela. Peña era brillante, era un abogado brillante, era un legislador impecable. De verdad que el hombre dominaba la palabra, tenía el don de la palabra, tenía el don del conocimiento, hablaba con bases, citaba leyes. En este caso citó la ley número 19 de los procesos de tribunales y citó el 188 de la Constitución de Cúcuta, donde enlazaba uno con el otro y donde uno decía, en la ley de procedimiento judicial decía que no era lo mismo la mayoría absoluta que una mayoría relativa, y lo enlazó con el 188 de la Constitución del 21, que decía que para que se diese la pena de muerte debía haber una mayoría absoluta, o la mitad más, que era la mitad más uno, cosa que no se estaba dando, y por ahí se negó a firmar la sentencia. Esto fue llevado a todas las instancias gubernamentales, pasó por la Cámara
del Senado, pasó por la Alta Corte de Justicia. Soto y Azuero se encargaron de mezclar leyes de la colonia con las leyes nuevas, hicieron un arroz con mango de leyes y declararon culpable a través del Congreso. Esto ya pues fue a instancia del Congreso. El Congreso declara culpable a Infante y encima de eso le abren un caso a Peña por negarse a firmar la sentencia y lo acusan de como que no cumplir un procedimiento que estaba bajo su jurisdicción, por lo cual perjudicaba a la nación. Le abren un caso. Esto va a traer consecuencias gravísimas para todos nosotros. El caso de Peña es una venganza, primero por no querer firmar la sentencia de muerte de Infante. En este caso, aquí ya hay una venganza personal de Santander. Luego viene una venganza de Soto, porque Soto aspiraba al cargo de presidente de la Alta Corte de Justicia que ostentaba Peña. Luego viene una venganza personal de Azuero, Vicente Azuero, otro elemento nefasto de nuestra historia, que es conspirador de la noche septembrina en el atentado contra el libertador Simón Bolívar, porque Peña, hemos dicho que tenía todas estas virtudes, era un tipo, pero también tenía su defecto. Peña era jugador, apostado, y tenía una deuda de juego con Azuero y con 2 o 3 más que eran miembros de la Cámara Alta del Congreso, y por ahí es que se sustenta y se da por ahí es que se le logra dar sustento a la acusación que le abren posteriormente a Peña, que va a ser un caso que salió hasta en los periódicos, en el Conductor de Bogotá, en el Constitucional de Bogotá, en La Abeja, en el Mosquito, en el Venezolano de Caracas, en el Constitucional de Ecuador. Bueno, en la mayoría de la prensa de nuestras ciudades se le dio mucha cobertura al caso del doctor Peña, porque fue realmente un caso muy, muy complicado. Estas conspiraciones de Azuero, de Soto, de Santander, de Restrepo, que también tuvo algo que ver por ahí, de Castillo y Rada, todas estas conspiraciones terminaron pues definitivamente sentenciando a Infante a la pena de muerte. Llevaron a Peña a un juicio que terminó con su suspensión, y bueno, eso lo hablaremos después, pero Peña terminó suspendido por 1 año y del salario se lo cortaron a la mitad para pagar el suplente. Así que bueno, esto pues creó un caos que luego veremos. Regresamos con Infante. En tiempo récord sale la sentencia de muerte. A Infante pues se le lleva al patíbulo y lamentablemente con esto se cierra un capítulo muy, muy triste, de manera muy triste, de uno de los héroes de la patria, de uno de los militares más aguerridos y más hipertérritos que hemos tenido durante nuestra historia de emancipación y durante toda nuestra historia en general. El coronel Infante pues obviamente no había ninguna prueba que lo condenara por la muerte de Perdomo, simples suposiciones, simples rumores, pero nunca hubo una prueba concluyente. Infante, la sentencia sale el 11 de noviembre de 1824 y es para ser ejecutada el 25 de marzo del año siguiente. Todo este tiempo lo pasa en la cárcel. Infante al parecer se casa con una señora que conoció en la cárcel. La señora parece que estaba embarazada. No hay así pruebas, grandes pruebas de esto. Hay muchos detalles en esta historia que yo hubiese querido averiguar, pero lamentablemente yo no soy historiador y no dispongo del tiempo. Pues yo tengo mi trabajo, soy ingeniero y tengo que dedicarme a mi trabajo. Pero sí hay muchas cosas interesantes, hay detalles, pequeños detalles que suman y restan a esta historia, pero que hay que meterse en bibliotecas. Las veces que he podido estar en una biblioteca, realmente he investigado bastante, pero hay mucho más. Hay así, por ejemplo, donde vivía Infante. La casa donde vivía Infante en San Victorino se la dieron como trofeo de guerra después de la batalla de Boyacá, cuando regresan a la ciudad de Bogotá, donde se repartieron las propiedades de los españoles que salieron huyendo cuando salió el virrey de Bogotá. También la atención de Peña en el hospital donde le amputan la pierna, de Infante. Hay así muchas historias interesantes. Estas señoras
de Carmen y su hija Marcela, las actas, existen, hay las actas de los juicios, pero hay que dedicarle mucho tiempo a esto y pues yo otra vez soy un amateur, soy prácticamente un aficionado que no he podido y con mucho gusto me hubiese gustado poder dedicar más tiempo a escudriñar dentro de las librerías y dentro de las bibliotecas, sobre todo la BLA en Bogotá, que es el alma magna, es el panteón de la historia y es una de las bibliotecas que yo más quiero. Y ahí encuentras de todo, pues la hemeroteca, hay así gran cantidad de documentación de la época sobre todas estas cosas. Pero realmente es interesante. Bueno, y les invito pues a todos ustedes, yo esto lo hago por mis hijas, para que mis hijas pues aprendan de la historia de su tierra, de la historia de sus antepasados, y para algunos amigos y compañeros que pues, les gusta intercambiar ideas conmigo, y por supuesto a todo el que le guste escuchar nuestra historia patria. Así que bueno, llegamos al día del 25 de marzo del año 1825. Es llevado de la prisión a donde está el regimiento de infantería a la Plaza Mayor, que hoy en día puede ser la Plaza de Bolívar en la ciudad de Bogotá, al cadalso. El coronel Peña, pues luego de ser degradado de su rango de coronel, y se suscitan así muchos diálogos interesantes, que no me los sé de memoria, tengo algunos por aquí anotados, ¿no? Camino a la plaza, donde lo conduce el escuadrón de fusilamiento, dice, por ejemplo, Peña cierra los ojos en el camino y dice: caracha, me acuerdo que hace 5 años entré triunfante a esta ciudad, por estas mismas calles que ahora me conducen al cadalso. Eso lo dice Infante en el camino hacia la plaza donde será fusilado. Una vez estando en la plaza, se acostumbraba a fusilar sentado. Infante pide al capellán que le da los últimos votos, que él quiere dar la voz de fuego. Infante es un hombre demasiado aguerrido hasta en el último momento. Cuentan, y también lo cuenta el general Groth en sus memorias, que Santander, cuando Infante pasa frente al Palacio de Gobierno, Santander se esconde porque le tiene miedo a la lengua de Infante, y para evitar de que Infante le gritara algún atropello o le gritara cobarde desde el tránsito, se escondió detrás de las cortinas de Palacio. En el cadalso dice Infante al capellán: este es el pago que se me da. ¿Quién lo hubiera sabido? Dicen que Infante, aborrecido de la ciudad de Santa Fe, causó problemas a los ciudadanos. Que levante alguno la mano y diga en qué lo ofendí. Increíble, ¿no? Esto lo dice Infante en el cadalso. Yo voy al suplicio por mis pecados y porque soy un hombre guerrero, pero no por haber matado a Perdomo. Soy el primero, mas otros seguirán detrás de mí. Y seguro que seguirán, porque por ahí luego viene la noche septembrina, y muchos de los que lo están hoy culpando y llevando al cadalso también van a pagar y también van a ser fusilados por traición a la patria, y esto sí con pruebas y con hechos. Luego pues le da el comandante, este general que hablamos anteriormente, que lo condenó a muerte, dio su voto por la sentencia de muerte, el varón alemán, se le acerca, lo despide, y Infante le dice con mucha ironía, le dice: nos vemos en la otra vida, señor general. Pues ya luego él pide que lo dejen estar de pie, les es denegada la petición. Y Infante, pues sus últimas palabras prácticamente son: Infante muere, pero no por la muerte de Perdomo. Esas son sus últimas palabras, y ya luego pues es fusilado lamentablemente en la plaza de Bogotá. Días después aparecieron en las paredes de San Victorino algunos letreros muy infames que decían: San Victorino libre, por fin descansa San Victorino, San Victorino se libra de la fiera. Todos estos letreros aparecían en las paredes de San Victorino. Infante nos deja muchas cosas importantes. Nos deja la conciencia de que los leguleyos
han sido perversos durante toda nuestra historia. No es lo mismo ser un abogado probo, un abogado justo, un abogado libre de iniquidad, libre de adepciones morales, que ser un leguleyo. La mayoría de los daños, o casi todos los daños que hemos sufrido a través de 200 años de vida republicana, si es que se le puede llamar republicana, en nuestras 3 naciones bananeras, la mayoría de todos los daños que hemos sufrido han sido a causa de leguleyos que han estado chupando tinta en escritorios, enriqueciendo su bolsillo y dictando leyes tras leyes que ni ellos mismos comprenden. Estamos llenos de leyes. Tú le preguntas a cualquiera cuáles son sus derechos y te los recita, desde Paso Canoa hasta Pichincha, hasta Cuenca. Tú puedes preguntar a cualquier ciudadano sus derechos y todos lo saben. Pero cuando le reviertes la pregunta y le dices, ok, ¿y ahora cuáles son tus deberes? Se quedan callados. Porque las leyes son eso. Eso nos han enseñado las leyes, a tener derechos, pero no nos han enseñado a tener deberes. Por eso muere Infante y por eso mueren muchos otros héroes de la patria. Infante nos deja una lección dura. El color de piel, que nunca, nunca, nunca debe prevalecer para tomar ningún tipo de decisiones. Ante la vida todos somos iguales. Yo no soy muy católico, creo así en algunos dioses diferentes a los que el común, pero creo que hay igualdad de género, igualdad de sexo, igualdad de color, igualdad de todo. Yo creo que la única discriminación humana debería ser el que hace bien y el que hace mal. Todos los que hacen el bien deben discriminar socialmente y de todo tipo de discriminación al que hace el mal, sin importar el color de piel y estatus social, ni ninguna otra condición, solamente esa, el bien y el mal, más nada. No importa la religión, no importa nada. Tú haces bien, estás dentro del libro de los buenos. Haces mal, eres execrado y hay un tipo de apartheid contigo. Así es que debería de funcionar. De manera que todas estas lecciones las aprendemos leyendo la vida de Infante. Y este programa continuará porque la tragedia de Infante se pega con la del doctor Miguel Peña, que la veremos en otro capítulo, donde nos va a traer nefastas resoluciones y nos va a traer y va a desencadenar en muchos hechos históricos, con Páez, con la disolución de la Patria Grande, con la caída de la República, y pues un pequeño hecho se convirtió en una cadena de sucesos que terminaron por romper el sueño del libertador Simón Bolívar. Y pues para concluir este programa, quiero hacer un llamado de atención a todos aquellos historiadores, habladores, consultores y todas estas personas que comentan de la historia y que hacen uso de ella de mala manera, poniendo en boca de hechos que nunca ocurrieron, como esos que uno lee por ahí de que la sociedad bogotana odiaba a los venezolanos y por eso la tenían con Infante. Infante fue al cadalso porque la oligarquía bogotana lo odiaba, que el barrio de San Victorino no quería a los venezolanos. Pero sí es que en el barrio de San Victorino vivía Perdomo. Peña vivió años en San Victorino. Perdomo, el teniente muerto, también vivía en San Victorino. Miguel Peña vivía en San Victorino. En San Victorino habían venezolanos, habían ecuatorianos, habían extranjeros, había de todo. Es una barriada como cualquier otra, con todo tipo de ciudadanos, todo tipo de vecinos. El cónsul de Suecia vivía en San Victorino. La embajada o el consulado de Dinamarca estaba en San Victorino. De manera que no era San Victorino un barrio xenófobo y la oligarquía colombiana era xenófoba y toda esta historia chatarra y toda esta perturbación histórica que nos tratan de vender los separatistas narcochavestias y todos estos políticos y leguleyos que lo único que quieren es pescar en aguas turbias del pasado, buscando siempre la separación y buscando el odio entre colombianos y venezolanos, que no existe y nunca existió. El que vivió en Bogotá, el que vivió en Tunja, el que vivió en Bucaramanga, el que vivió en el Yopal es igualito al que sabe exactamente lo que pasa en Caicara del Orinoco, en Macuro, en Tucupita. Es exactamente lo mismo y siempre hemos sido exactamente los mismos, al igual que los que viven en Cuenca, en Loja o en Manabí.
Somos Colombia la Grande. Nuestra frontera empieza en Macuro y termina en Loja. Y nuestra capital es Bogotá. Punto. Lo demás es historia y separatismo. Gracias por sintonizarnos y nos vemos en el próximo capítulo.